Lo habíamos anunciado, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, se encuentra con nosotros en 2021. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo como siempre. Gracias. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y primero tengo que satisfacer la curiosidad de los televidentes y me dicen, pregúntele por favor al ministro, ¿qué está pasando con los alimentos? ¿Qué está pasando con los precios que están subiendo y no tenemos una explicación? ¿Es únicamente el tema electoral o hay algún factor extra que nos esté afectando? Hay varios factores. En realidad, el mundo está viviendo una situación de inflación creciente, esencialmente porque al mundo le va bien. La economía mundial en este año va a crecer en 6%. Esa es la tasa de crecimiento más alta del último medio siglo. Cuando el mundo crece, la demanda crece. Cuando la demanda crece, precios como el del petróleo suben. Precios como el de los alimentos importados suben. Si además a eso le sumamos una elevación en el tipo de cambio, es explicable esta inflación. Yo creo que no hay que preocuparse demasiado, porque felizmente tenemos un banco central que se encarga de que la inflación promedio, que considera los combustibles, los alimentos y toda nuestra canasta de consumo, el Banco Central se ocupa de que la inflación promedio esté buena parte del tiempo entre 1 y 3%. Cuando esa inflación sube por motivos aparentemente transitorios, creo que los actuales lo son, el Banco Central espera que esa situación transitoria se normalice. Cuando la inflación permanece alta por bastante tiempo, por encima del 3%, el Banco Central actúa, haciendo una política monetaria, elevando la tasa de interés. Hemos tenido 2 décadas de inflación de alrededor del 2% anual. Este año no va a ser la excepción. Algunos precios suben mucho más, otros están tranquilos, otros incluso pueden reducirse. Lo que hay que fijarse es en la inflación, en el crecimiento del promedio de los precios. Ministro, una pregunta, le digo así, de usuaria sin mayor conocimiento en la materia. ¿Puede, como se ha especulado en las redes sociales, el dólar llegar en unas semanas más no sé, a los 5 soles, a los 4.6 soles? ¿Eso es real? ¿Podemos temer que eso ocurra? Y si eso ocurre, ¿a qué se debería? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Ha bajado el día de hoy un poquito, pero hay un temor y todo el mundo anda con la angustia de que los dólares se van a disparar. Si alguien pudiese pronosticar el comportamiento del tipo de cambio, sería multimillonario. Eso es imposible. Pero alguna pista nos dará, alguna pista nos dará. Sí, claro. A ver. Nuestro Banco Central, que es uno de los bancos centrales más prestigiosos en América Latina y quizá en el mundo, tiene desde hace bastante tiempo una política monetaria que tiene 2 brazos. Un brazo es la tasa de interés. Con esta tasa de interés mantiene bajo control la inflación. Cuando la inflación está subiendo, el Banco Central eleva su tasa de interés para encarecer el crédito, contraer la demanda y estabilizar los precios. Eso hará el Banco Central si se observa una inflación que esté por bastante tiempo por encima del 3%. Por otro lado, nuestro Banco Central, desde el año 2002, tiene como política elevar la exagerada volatilidad del tipo de cambio. Cuando baja mucho, compra dólares. Cuando sube mucho, vende dólares. ¿Por qué puede darse este lujo de intervenir? Porque nuestro Banco Central es uno de los bancos centrales con más reservas internacionales netas como porcentaje del PBI en el mundo. Entonces, ya hemos tenido episodios de este tipo. Actualmente el Banco Central debe estar evaluando si hay motivos de fondo estructurales para que el tipo de cambio se eleve. Si su evaluación le dice que no hay motivos de fondo, no hay motivos estructurales, el Banco Central intervendrá y tiene todo un poderío para intervenir.
De acuerdo. El Perú está creciendo, hay una recuperación. ¿Es una recuperación normal, por debajo de las expectativas tras la pandemia o tras, digamos, la ola más dura de la pandemia? ¿Qué diría usted y cuál sería su proyección y de qué dependerá que continúe ese crecimiento? Hasta hace un tiempo, antes de ser ministro, consideraba que el Perú se recuperase totalmente en el 2021 parecía una tarea imposible. Sin embargo, las cifras actuales, las proyecciones actuales nos dicen que muy probablemente en este año el Perú, en términos del Producto Bruto Interno, va a recuperar casi todo lo que hemos perdido el año pasado. ¿Cómo Según así? el Ministerio... ¿Gracias a qué sectores o a qué factores, si nos puede explicar? Claro que sí. El Ministerio de Economía y Finanzas espera un 10% de crecimiento para este año. El Banco Central espera un 10.7% para este año. Ambas instituciones consideran que el crecimiento incluso podría ser mayor gracias recientemente al avance de la vacunación. Pero tu pregunta es, ¿por qué el Perú se ha recuperado rápido? Y más rápido que toda la vecindad latinoamericana. Esencialmente porque las fortalezas macroeconómicas que acumulamos en las últimas 2 décadas nos permitieron hacer una política macroeconómica en el año pasado y en este año de las más potentes en América Latina. Si uno tuviese que elegir entre esos numerosos elementos que explican la recuperación, hay que quedarse con el crédito bancario. Explico a la ciudadanía. En tiempos de crisis, normalmente los bancos son reticentes a prestar a las empresas. En tiempos de crisis, normalmente el ritmo del crecimiento del crédito se desacelera. En el caso peruano ha pasado una cosa inusual. El ritmo anual de crecimiento del crédito, que fue como de 6% en el año 2019, se triplicó en plena pandemia. El crédito en plena pandemia el año pasado ha estado subiendo entre 15 y 20% al año. Wow. Eso significa que las empresas recibieron un montón de crédito abundante y barato. ¿Cómo pudo hacerse eso? La fortaleza monetaria le permitió al Banco Central prestar a los bancos dinero a las tasas de interés más bajas de la historia peruana. Y los bancos pudieron prestar a las empresas un montón de dinero a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, porque el Ministerio de Economía y Finanzas les dijo, bancos, presten, no se preocupe. Claro, si las empresas avaló, no les pagan, garantizó esos préstamos. Así es. Eso es lo que permitió una inundación de crédito bancario que permitió dotar de capital de trabajo a las empresas, de tal manera que el aparato productivo peruano permanece prácticamente intacto. Esa es la principal explicación de por qué nos estamos recuperando rápidamente. ¿Y ese crecimiento así de rápido podría continuar o hay en el horizonte, digamos, algunos elementos que pudiesen evitar ese crecimiento? Le pongo uno, por ejemplo, un cambio constitucional. ¿Puede ser un elemento que enturbie o que obstaculice o genere ruido en el crecimiento lógico que tendría que seguir el país? Empiezo por los factores que más bien podrían acelerar este crecimiento. La inversión pública viene muy bien. En el primer semestre de este año se ha invertido casi 29.000 millones de soles, que es la cifra del primer semestre más alta de la historia contemporánea. 2, el mundo va muy bien. Los precios de nuestras exportaciones están creciendo fuertemente. 3, la vacunación está avanzando. Eso va a significar que en el futuro, quizá inmediato, vamos a empezar a relajar más aún el reinicio de las actividades económicas. El tema constitucional hay que esperar porque esperemos que tengamos un nuevo gobierno
que el Jurado Nacional de Elecciones digan, proclame el nuevo gobierno, y cuando el gobierno diga quién es el presidente del Banco Central, quién es el ministro de Economía y Finanzas, quiénes conforman el gabinete, allí sabremos si el tema que estás planteando se lleva adelante. De acuerdo. Por ahora usted no me diría si esto sería un factor, entonces, es decir, si se hablara o se propusiera y entrara en la agenda, a ver, del debate abierto público, el cambio de la Constitución o la formación de una asamblea constituyente, ¿esto podría correr en una línea paralela o tendría una afectación económica? El protocolo para hacer cambios constitucionales es complejo, ¿no? Porque se necesita de una mayoría calificada para hacer cambios en la Constitución. Con un Congreso tan disperso, veo un poco difícil que esas iniciativas prosperen, pero esperemos a ver qué pasa con el nuevo Congreso y cuál es la idea del nuevo gobierno. De acuerdo. El señor Castillo ha dicho que le gustaría contar con la presencia de Julio Velarde en la presidencia del BCR y eso sirvió para que de pronto la gente sintiera un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque de los dos candidatos, el que propone mayores cambios es sin duda Pedro Castillo. ¿En algún momento le ha propuesto, le ha insinuado querer contar con sus servicios? La propuesta sobre Julio Velarde me parece una propuesta buenísima. Julio es uno de los banqueros centrales más importantes en América Latina y ha tenido varios premios internacionales también. Así que el Banco Central en manos de Julio Velarde por los próximos 5 años evidentemente sería una noticia para el país. Yo no he recibido ninguna propuesta, ni directa ni indirecta. Considero que el nuevo gobierno debe tener una buena política y tendrá la gente apropiada para apoyarlo. Yo, como funcionario público, sí puedo garantizar que voy a cooperar con el gobierno desde donde esté. Por lo pronto, ya tengo mi cronograma de cursos en la Universidad Católica y las clases empiezan el 20 de agosto. Correcto, pero va a colaborar con el gobierno. No estamos hablando del gobierno del presidente Sagasti, con el próximo gobierno usted seguirá contribuyendo, esté desde donde esté. Queremos entenderlo así. Sí, esté donde esté, opinando, criticando, contribuyendo. Por supuesto que sí, Mávila, la vocación de servidor público siempre me ha acompañado. He estado en este ministerio en los primeros 5 años de este siglo. He vuelto ahora y ha sido una enorme responsabilidad y un orgullo tener este cargo complicadísimo en una situación especial para el país. Así que... Me imagino que no ha sido nada fácil. ¿Y le gustaría regresar en un ambiente mucho más tranquilo eventualmente o acompañar a Julio Velarde de pronto en el directorio del BCR? Que me haga la propuesta y lo pensaré, querida Mávila. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces la pregunta me la guardo para ver si el señor Julio Velarde, que está en reacio a dar entrevistas, de pronto y algún día se anima y nos contesta. Quisiera pedirle ir a una pausa, ministro, porque tengo algunas otras preguntas más también importantes para usted, pero debo cumplir con los auspicios y regresamos. Muy bien, continuamos conversando con el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y quería preguntarle también, él decía que una de las buenas noticias en estos momentos en que el país empieza, gracias al proceso de vacunación, a reactivar la economía y a crecer a un ritmo interesante, tiene que ver también con el crecimiento del mundo y tiene que ver con el incremento del precio de los metales. Un incremento en la recaudación tributaria de las empresas o a las sobreganancias mineras, ¿usted lo ve viable en un contexto como este? Si nos remontamos a lo ocurrido en la primera parte del gobierno, por ejemplo, del presidente Humala, ¿podría esto ayudar? ¿Sería viable? Durante la administración del presidente Humala se hicieron cambios tributarios interesantes en la minería. Las regalías y el impuesto a la renta se pagan de acuerdo a las utilidades de las empresas. Eso es bien sano. ¿Por qué? Porque en los buenos tiempos, como lo son estos tiempos, los precios de los minerales suben, los beneficios de las empresas suben, por lo tanto pagan más impuestos, ¿no?
Y al revés, cuando los precios se caen, las ganancias disminuyen y las empresas pagan mucho menos. Aquí el nuevo gobierno tendrá que evaluar la necesidad de mayores recursos, la necesidad de mayor recaudación versus la competitividad de las empresas, ¿no? Hay que recordar que las empresas se mueven de un país a otro y uno de los elementos que consideran es la carga tributaria. Habrá que trabajar con mucho cuidado, con mucha sofisticación en los cálculos. Usted lo dice por el riesgo de que esto ahuyente eventualmente a los inversores. Sí, hay que calibrar bien. Seguramente que hay tasas, presiones tributarias que pueden hacer poco rentable alguna actividad, pero hay que estudiarlo. Yo creo que es un tema que se puede discutir, pero sí insisto en que el esquema actual es bueno. Cuando las tasas se aplican a las utilidades, eso es automáticamente, te cobran más cuando hay precios internacionales elevados, ¿no? Digamos, entonces la regla está dada, ya no habría que hacer allí nada más, porque sería una consecuencia, digamos, si ya la regla está dada, automáticamente ante una sobreganancia se paga más tributo. Quizá hay algo que hacer por ese campo, pero creo que hay más espacio en la tasa de incumplimiento. El Perú en América Latina es un país donde el incumplimiento en el pago tanto del impuesto general a las ventas como el impuesto a la renta es de los más altos en la región. Esa es una mala noticia y al mismo tiempo es una buena noticia porque nos dice que hay un potencial relativamente importante para recaudar más a través de políticas aplicadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde la SUNAT. Se mencionó el nombre de Alonso Segura para el Ministerio de Economía por una reunión con Pedro Castillo hoy. ¿Le gustaría que le gusta como candidato a sucederlo en el MEF? Tengo la mejor opinión de Alonso Segura. Alonso ha sido mi alumno hace 20 y pico de años. Hemos trabajado juntos, así que sería una buena noticia para el país. Si él y Julio Velarde se quedan, está muy bien. Y el trabajo de la transferencia, ministro, porque también el hecho de que se haya dilatado el tema en el Jurado Nacional de Elecciones para dar al ganador de este proceso, se dice ha puesto en aprietos al gobierno y pondrá en aprietos al nuevo gobierno para continuar trabajando con total normalidad, porque los equipos necesitan todavía algún tiempo para tomar conocimiento de lo que heredan, ponerse al tanto y empezar a funcionar. En particular, en el ministerio y en el gobierno estamos preocupados por la ley de presupuesto del año 2022. Ajá. Esta ley debe ser enviada por el nuevo gobierno antes de fines de agosto y queda poco tiempo para fines de agosto. Sí. Además, antes de fines de agosto, durante agosto, tiene que publicarse el marco macroeconómico multianual, donde el nuevo gobierno va a decirnos exactamente qué va a hacer en este año y qué va a hacer durante el 2022, 2023 y 2024. En el ministerio vamos a dejar una propuesta tanto de la Ley de Presupuesto 2022 como del Marco Macroeconómico Multianual, pero evidentemente será una propuesta que el nuevo gobierno podrá cambiarla. Y no es fácil hacer una ley de presupuesto, es la ley más compleja y más importante de la República. ¿Y usted estaría dispuesto a colaborar con el próximo gobierno, digamos, para ganar tiempo en esto? Tenemos la instrucción del presidente Sagasti y la primera ministra Violeta de que nos podemos quedar más allá del 28 de julio si es que la nueva administración lo considera apropiado, si es que el nuevo ministro o la nueva ministra considera necesaria nuestro apoyo, entonces allí estaremos por el tiempo razonable que requiera esta situación que es
especial, ¿no? Así es especial. Y dicho esto, le hago una pregunta como una peruana más. ¿Qué le diría a la gente que en este momento siente tiempo, que ha retirado dinero del país, que ha vendido propiedades ante el temor, la posibilidad de un gobierno que cambie radicalmente el modelo económico, digamos, en nuestro país? ¿Qué le diría a esos peruanos que hoy dicen no sabemos qué va a pasar, hay mucho temor, pensemos en irnos, en no invertir más en Perú? ¿Cuál sería su palabra a esos peruanos poco antes de la despedida, ministro Mendoza? Confiemos en que el Jurado Nacional de Elecciones proclame pronto al nuevo presidente, nueva presidenta de la República, y confiemos en que el nuevo gobierno sepa elegir al personal correcto en el Banco Central de Reserva, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en los otros ministerios. Esa será la garantía de lo que se nos viene hacia adelante. A veces desde la tribuna, desde la oposición, desde el conocimiento incompleto, podemos hacer propuestas que cuando empezamos a ver los números, cuando nos encontramos en la transferencia, nos encontramos con la dura realidad, que es mucho más compleja que nuestras expectativas. Así que yo considero que la transferencia va a servir en gran medida para afiatar al nuevo equipo de gobierno, y tal como lo he expresado en minutos anteriores, el Perú es un país con un enorme potencial, el crecimiento viene muy bien, la vacunación viene también espectacular, así que no hay motivo en realidad para que este país se pare. Muy bien, le agradezco muchísimo al ministro de Economía, Waldo Mendoza, por haber estado en 2021. Muchas gracias por todo, ministro, muy amable, sobre todo por ese mensaje de aliento. Gracias a ti, Mávila, por la invitación. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Nos reencontramos mañana a las 9 en punto.